Ojalá que no se nos caiga la conexión. Delante estaba esperando que se juntaran para darle ingreso a todos y se cayó de repente. Así que esperemos que no pase ahora. Vamos a ver si no se fueron. Si no se fueron sus compañeros. Vamos a ir admitiéndolo al tiro. Hola Constanza, hola Mitzi, ¿cómo están? Ya chiquillos, estábamos viendo geometría. Voy a tratar de avanzar mientras van llegando el resto. Estábamos en eso, estábamos en 100% geometría. ¿Ya? Vamos a ir recordando para que no se nos olvide, ¿ok? Dieguito, ¿cómo está Dieguito? Tanto tiempo sin verlo. Ya, chiquillo, solo para ir recordando, cuando teníamos un triángulo, por lo general existía esa línea ahí, y esa línea que va perpendicular, la palabra perpendicular, voy a ponerle hartos colores. La palabra perpendicular me indica a mí que ahí se forman ángulos de 90 grados, ¿ya? Ahí y ahí. El símbolo perpendicular es así, como una T al revés, ¿ya? Entonces indica que ahí, donde ahí se forma la T, ¿cierto? Ahí, para allá y para allá, ¿ven? Ahí se forman 90 grados. Entonces cuando a ustedes le indican, en un triángulo, a ustedes le indican o les dan alguna noción de que esa línea es la que nosotros conocemos con la palabra altura, si ustedes les dicen, por ejemplo, si ustedes tienen letra A, B y C, ¿ya? Y acá abajo D. Entonces ustedes les dicen que la línea CD, o sea, esa, corresponde a altura, eso solo inmediatamente a ustedes les permite rellenar acá abajo 90 y 90 grados, ¿ya? 90 y 90 grados. Recordemos también que en cualquier triángulo, si yo sumo ese ángulo más ese ángulo más ese ángulo, o sea, en cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos interiores, siempre tiene que ser 180 grados, ¿ya? Siempre es 180 grados. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo, fíjense que cuando hay una línea, al triángulo ya lo divide en dos triángulos. O sea, yo tendría que, ¿cierto? Ese ángulo más este de acá deberían ser 180 y al otro triángulo también. Este más ese tendrían que ser 180. Y a la vez eso también tendría que cumplirse para el grande. Entonces, por ejemplo, supongamos que aparte que me dicen que esa línea es altura, me agregan que este triángulo se trata de un triángulo isósceles. Me agregan información y me dicen que es isósceles. Entonces yo inmediatamente me tengo que recordar que este triángulo es aquel que tiene dos lados iguales, o sea que miden lo mismo, aunque no lo parezca en el dibujo. Ya ojo con eso. Si a mí me dicen que hay un triángulo isósceles, yo digo dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales, solo con esa palabrita.
Entonces, todos los problemas de triángulos tenemos que acordarnos. Primero, suma de ángulos interiores 180 grados. Segundo, fijarnos en qué tipo de triángulo es. Si es equilátero, si es rectángulo, si es isósceles. Tercero, fijarme si está alguna línea secundaria, si me nombran alguna línea secundaria en el triángulo. En este caso me nombraron una, que es la altura. Yo tengo que recordar, altura. ¿Cuál es la gracia de la altura? Ah, la altura, me dijo el profe, que genera acá abajo ángulos de 90 grados. ¿Ven? Entonces, altura, tipo de triángulo, teorema de ángulos interiores. El conjunto de esos conocimientos son los que los van a ustedes a ayudar a resolver ese tipo de problemas. Si ustedes no manejan solo uno, les va a ser imposible terminar estos problemas que tienen que ver con triángulos. ¿Ya? ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Lo dije en una clase anterior. El área de un triángulo. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? Alguien que me lo escriba ahí o que me lo diga en voz alta. ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Cualquier tipo de triángulo, para todo es lo mismo. Puedo tener un triángulo rectángulo, puedo decir un triángulo equilátero. Para todos es la misma fórmula. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Quién se acuerda? Perfecto, Basti. Muy bien. El área de cualquier triángulo, yo necesito la base. La base la voy a multiplicar por la altura. Y ese resultado de multiplicar la base por la altura, ese producto, se tiene que dividir por 2. Esa es la fórmula de cualquiera. Ahora, obviamente, ¿qué les dije yo? Esto estoy recordando solo clases. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo, uno de los catetos es base y el otro es altura. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, el problema puede partir así, miren. Si yo tengo esto que es 3, esto que es 5, y me piden el área. Ah, pero para el área necesito la altura. Entonces, no lo tengo. Entonces, primero voy a tener que calcular cuánto vale ese segmento y luego aplicar la fórmula. ¿Cuánto mide ese segmento? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuánto sería la altura de ese triángulo rectángulo? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cómo puedo saberlo? En un triángulo rectángulo, si tengo dos valores, ¿cómo obtengo el tercero? Acuérdense que si tiene ese cuadradito ahí un triángulo, eso me indica inmediatamente que se trata de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál es el valor de X? ¿Cómo puedo saberlo? Si me dan solo dos valores, ¿cómo puedo saber el tercero? Chicos, futuro de Chile. Gracias, señor. Si en un triángulo rectángulo, que es el que está acá, tengo dos valores, ¿cómo puedo obtener el tercero? Ya sé que este es 3 y ya sé que este es 5. ¿Cómo obtengo el valor de X? Lo puedo saber por el famoso teorema de Pitágoras. O recordarme de los tríos pitagóricos. Ese es un famoso trío pitagórico. 3, si un cateto vale 3, el otro vale 4
y la hipotenusa mide 5. La hipotenusa es el mayor de los lados y siempre está frente al ángulo recto, ¿ven? Aquí está el ángulo recto, entonces esta es la hipotenusa 5 y es el más grande. ¿Ya? ¿Cómo corroboro eso? Por el teorema. Yo digo 3 al cuadrado más, no lo sé, ya no sé qué es 4 ya. Entonces digo 3 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? 9. El x al cuadrado lo dejo. ¿Y cuánto es 5 elevado a 2? 25. Entonces, para saber el valor de x cuadrado, este 9 que está acá, que está sumando, pasa restando. Y sería 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? Adivinen. 16. X elevado a 2 es 16. Y para eliminar el cuadrado, para eliminar ese elevado a 2, lo suprimo y al otro lado coloco una raíz cuadrada. Entonces el valor de la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Ven? Pero ustedes todo eso se lo habrían ahorrado si recuerdan que si tengo un triángulo rectángulo cateto 3, hipotenusa 5, entonces el valor de x es 4. ¿Ven? Si yo conozco los tríos pitagóricos, me ahorro aplicar el teorema de Pitágoras. Materia vista, chiquillos, comiencen a asustarse porque esto es lo fácil de geometría. Ahora, ¿quién me puede decir otro trío pitagórico? Aparte del 3, 4, 5. ¿Quién me puede decir otro trío pitagórico? ¿Alguien? ¿Trío pitagórico? Los tríos pitagóricos y el teorema de Pitágoras solo se aplican a triángulos rectángulos. ¿Ya? Yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras a cualquier tipo de triángulo. Teorema de Pitágoras y tríos pitagóricos solo con triángulos rectángulos. ¿Ya? No corren para el resto. ¿Y cómo sé que un triángulo es rectángulo? Cuando me indican que ese ángulo mide 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Ya, por ejemplo, miren. Cateto 9. El otro cateto mide 12. Y la hipotenusa es que es lo que no saben. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? ¿Cuál es el valor de x? ¿Quién lo sabe? Por un par de entradas a Fantasilandia. Ah, verdad que está cerrado. Vamos, por una entrada para el cine. Ah, verdad que está cerrado también. Ya, pues vamos, atrévanse. Si el valor de x de un cateto es 9, el otro es 12, estamos frente a un triángulo rectángulo, ¿cuál va a ser el valor de x? Ya, ahí está el teorema, perfecto. Si no recuerdo, tengo que plantear el teorema. Si no me acuerdo de este trío pitagórico, lo tengo que plantear. Entonces lo que puso, yo tengo que poner, a ver, 9 elevado a 2 más 12 elevado a 2 es igual, ¿cuál me falta? Me falta la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la que va acá. X elevado a 2. La hipotenusa siempre es el más grande, acuérdense de lo que les dije yo. ¿Ya? 9 elevado a 2, 81, gracias David. 2 elevado a 2, 144. Eso es igual a x elevado a 2. ¿Cuánto es 81 más 144? 225. Y para sacar ese cuadrado, se suprime y al otro lado coloco raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 225? 15. ¿Ya? Entonces el valor de x es 15. Y ese es otro trío pitagórico.
cateto 9, el otro cateto es 12 y la hipotenusa es 15. Ya teníamos el primero, 3, 4 y 5. 9, 12, 15. ¿Saben cuál es otro? ¿Quién conoce otro trío pitagórico? ¿Quién conoce algún otro trío pitagórico? Mire, ahora le dan la hipotenusa. La hipotenusa es 10. Este cateto vale 6. Y ahora me falta el otro cateto. ¿Cuál será el valor de X? Para triángulos rectángulos. No olvidar, solo para triángulos rectángulos. Bien, David, perfecto. Ahí está planteado el teorema. Cateto más el otro cateto al cuadrado, o elevado a 2, eso es igual a la hipotenusa elevado a 2. 2, no. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí tienen otro trío pitagórico. Si un cateto vale 6, el otro vale 8 y la hipotenusa vale 10. Todo eso que hizo su compañero ahí se lo ahorran si ustedes se aprenden estos numeritos. Porque van a aparecer a cada rato. Miren. Ahora no tengo X. Esto mide 8 y este mide 10. ¿Cuánto vale X? 6. ¿Ya? Lo que no puede suceder, y que tienen que tener cuidado, que hacen pillería a veces porque uno tiende a memorizar y no reflexionar respecto a lo que está haciendo. ¿Qué es lo que no puede suceder? Lo que no puede suceder es lo siguiente. La hipotenusa, este segmento, siempre tiene que ser el más grande. O sea, la hipotenusa va a ser 5, 15 o 10. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando caen redonditos en las trampas, le dicen, esto es 12, esto es 9. Ah, trío pitagórico, 9, 12, 15. Ah, entonces este de acá es 15. Malo. Porque el más grande siempre tiene que ser ese. ¿Ya? Ahora, teorema de Pitágoras, ustedes no siempre les van a salir estos números. Ustedes, si tienen un triángulo rectángulo, ustedes lo aplican con lo que sea, no pueden tener miedo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Me dicen que esto es x partido por 2. Este de acá es raíz de x. Entonces, ¿cuánto mide a? Si esto es un triángulo rectángulo, puedo plantear el teorema de Pitágoras. Entonces yo digo, el primer cateto, este de acá, lo elevo a 2. Sumado al otro cateto, que es raíz de x, este de acá, que también tiene que ir elevado a 2. Y eso es igual a la hipotenusa, que es a elevado a 2. ¿Ven? Lo planteo.
Y ahí veo qué pasa, porque muchas cosas, muchos resultados, muchas alternativas son solo fórmulas. Es para ver si ustedes saben el teorema de Pitágoras y lo saben resolver con lo que sea. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo una fracción elevado a 2, elevo lo de arriba y elevo lo de abajo. Si un cuadrado, una raíz se eleva a 2, se eliminan los dos y solo queda lo de adentro. Y esto es así. Esto jamás me va a dar un número. Pero ahí yo lo que hice fue plantear y desarrollar el teorema de Pitágoras. ¿Ven? Entonces no pueden tenerle miedo con lo que les dé. Si hay un triángulo rectángulo, ustedes tienen dos valores y les falta un tercero, entonces se puede plantear el teorema de Pitágoras. ¿Qué se da también? Lo que les dije delante, que aparte de que es un triángulo rectángulo, este sería, o les puede aparecer, un triángulo que aparte de tener un ángulo recto, también sea isósceles. O sea, tiene dos características. Tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y aparte tiene dos lados iguales, o sea, sus dos catetos, porque obviamente la hipotenusa es única, no va a tener dos valores iguales. Entonces, miren, si fuese un problema de ángulos y estamos frente a un triángulo rectángulo isósceles, aparte de que este es 90, ustedes inmediatamente pueden colocar acá 45 y 45. ¿Por qué? Porque si hay un triángulo que tiene dos lados iguales, también tiene que tener dos ángulos iguales. ¿Ya? Y sabemos además que si yo sumo los ángulos interiores en cualquier tipo de triángulo, tiene que sumar 180 grados. ¿Ven? Entonces un triángulo que aparte que sea rectángulo es isósceles, ustedes colocan 90 y después los otros dos ángulos 45 y 45. Después, si el problema se trata de los lados, si el problema que estamos resolviendo no es respecto de ángulos, sino que es de encontrar el valor de uno de los lados, aquí nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos primero que era un ángulo recto, que la hipotenusa siempre es distinta. Pero si es isósceles rectángulo, por ejemplo, si me dicen que este lado mide A, este también de acá mide A. ¿Ven? Ah, pero yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Entonces ahí tendría que A elevado a 2 más el otro A elevado a 2 me tiene que dar como resultado la hipotenusa elevado a 2. ¿Ven? Y ahí veo qué puedo hacer. Ah, son 2A cuadrado. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces la hipotenusa, ¿qué sería? Suprimo cuadrado y coloco raíz. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí podría seguir. Ah, sí, puedo seguir con algo. Me podría quedar raíz de 2 y este raíz con ese cuadrado se anulan. ¿Ven? Puede estar raíz de 2a o a raíz de 2, da lo mismo. Cualquiera de los dos no afecta. Puede estar así o puede estar así. ¿Ven? Pero ¿a qué punto voy? ¿A qué es lo que voy? Que el teorema de Pitágoras ustedes lo aplican con lo que les coloquen ahí. Si es un triángulo rectángulo, lo aplican. Si es un triángulo rectángulo isósceles, lo que valga un lado, vale el otro. Si es una letra, la misma letra. Si es un número, el mismo número. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Si me dicen que este lado mide
corazoncito, y es un triángulo isósceles, entonces este otro lado también mide corazoncito. Y si este lado es manzanita, entonces yo digo corazoncito elevado a 2 más el otro corazoncito elevado a 2, eso me tiene que dar siempre, según el señor Pitágoras, que era un buen amigo mío que vivía en Grecia, un día lo voy a invitar, eso me tiene que dar manzanita elevado a 2. ¿Y esos corazoncitos los puedo sumar? Sí, porque si son la misma letra, el mismo símbolo, los puedo sumar. Tengo 2 corazoncitos elevados a 2. Y eso me da, la manzanita se volvió zapallo, manzanita elevado a 2. ¿Ven? Pero yo no quiero manzanita elevado a 2. Quiero solo la manzanita. Si yo quiero solo la manzanita, suprimo el cuadrado de la manzanita y al otro lado coloco raíz. ¿Ven? ¿Está claro, chiquillo? Teorema de Pitágoras, tríos pitagóricos, triángulo rectángulo. Así yo obtengo los lados que me faltan. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Están muy callados. Háblenme. Voy a llorar. En serio, en cámara. Tudo bem. Ya. Ya, entonces, estudiarse los tipos de triángulos. Cómo sacar el área, base por altura dividido 2. Cómo obtener un lado, cómo obtener triángulos. Ver qué tipo de triángulos me están nombrando. Fijarme en las líneas secundarias. Líneas secundarias de los triángulos. Nómbrenme líneas secundarias. Recién les dije una, ya. La altura es una línea secundaria. ¿Cuál es la gracia de las alturas? Que si me dicen que hay una altura, inmediatamente yo coloco 90 grados. ¿Ya? Inmediatamente. Ya me dicen, esa línea es altura. Acá abajo, 90 grados. Coloco un cuadradito o le coloco 90. Y al otro lado también 90. Perfecto. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 3. Un triángulo tiene 3 alturas, miren. Si este triángulo es rectángulo, esa es una altura. La otra altura es uno de los catetos. Y la otra altura también es otro de los catetos. A ver, si esto está así, obviamente este va a representar a la base y este otro va a ser altura. Pero si este lo doy vuelta, si este vértice yo lo giro y lo pongo en el suelo, ahora este va a ser altura, o sea, este va a ser base y este otro va a ser altura, ¿ven? Independiente de cuál base y cuál altura ocupen, el área siempre va a ser la misma. El cálculo por área siempre va a ser la misma, no va a cambiar. Ahí si ocupo esta altura y esta otra base, ¿voy a tener más área? No, siempre va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué otra línea secundaria conocen o deben conocer? Línea secundaria en triángulos. Tenemos también la famosa bisectriz. Esta línea, cuando a mí me digan que hay una línea que está trazada en un triángulo y me lo dicen, yo no lo puedo deducir porque también puede ser altura. No me puedo guiar por el dibujo. Hay una línea ahí y me dicen que esa línea es una bisectriz. Esta línea me dicen que es una bisectriz. Si a mí me dicen eso,
se deduce, se infiere inmediatamente por el solo hecho de que la están nombrando que este ángulo mide lo mismo que el de acá. Si esto es A, este también de acá es A. Si este ángulo mide 10, este otro de acá también 10. Si este mide raíz de X, este también raíz de X. Por el solo hecho que me digan que esta línea es una bisectriz. ¿Ya? Por ese solo hecho. Entonces, ¿cuál es la gracia de la bisectriz? ¿Cuál es su gracia? Que la bisectriz divide al ángulo en dos iguales. ¿Ya? Acá donde llega. Acá arriba. Todo triángulo tiene tres bisectrices. Tiene tres alturas, ¿ven? De acá para allá y de allá para allá. Ese punto, dependiendo del tipo de línea, toma un nombre. ¿Ya? En ese caso, las bisectrices, el punto S se denomina incentro. Entonces, si a mí me parece, por ejemplo, me dicen, ah, ese punto es incentro, se deduce, se infiere que estas van a ser bisectrices y que por lo tanto cumplen con la definición de bisectriz, que es divide el ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces a veces, esta es la pista que me dan. Me hablan del incentro. Ah, entonces son bisectrices. Ah, entonces dividen al ángulo en dos partes iguales. ¿Ven? Me pueden decir lo siguiente. Otro punto importante. De nuevo tengo un triángulo, cualquier tipo de triángulo, vamos a hacerlo por acá. Cualquier tipo de triángulo. ¿Ya? No se acostumbren a trabajar, miren, por ejemplo, este triángulo, acá. Es rectángulo, porque si tiene un ángulo recto es rectángulo. Y aparte de ser rectángulo, así visualmente, ¿qué sería? Aparte de ser rectángulo, ¿cómo llamarían a este triángulo con nombre y apellido? Es rectángulo y es escaleno. El triángulo escaleno es el que todos sus lados miden distinto. ¿Ya? Todos los lados, todos miden distinto. Escaleno, bien. El escaleno, el que tiene ningún lado es igual. El isósceles, dos lados igual. Y el equilátero, todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Ya, entonces miren. Fíjense en lo siguiente. Hay una línea para allá, otra línea para allá y otra línea para allá. Y ese punto donde se unen, no me dicen nada. Ustedes ven líneas nomás. Pero me dicen que ese punto se llama, les dan el nombre de ese puntito donde se juntan. Y les dicen que es ortocentro.
Si a mí me nombran el ortocentro, se infiere inmediatamente que esas líneas son alturas. El punto donde se juntan las alturas, ese es el nombre. Ortocentro. ¿Y qué características se le atribuyen a las alturas? Que aunque no lo parezca, aquí hay ángulos de 90 grados. Acá también. Y acá también. Desde donde parten, se generan solo por el hecho de ser alturas. Esa es la característica principal de la línea llamada altura, que generan ángulos de 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se juntan las alturas? En el ortocentro. ¿Dónde se juntan las bisectrices? En el incentro. Entonces, de estos nombrecitos, también yo puedo deducir de qué línea se trata. ¿Ya? ¿Qué tipo de línea es? No tienen que olvidar estas cositas chiquititos, chicos. Son cosas simples que es lo que le ayudará a resolver los problemas, ¿ya? Este tipo de cosas, como calcular el área de un triángulo, cuánto suman los ángulos interiores, qué tipo de triángulo es, cómo se llaman las líneas secundarias, ¿ya? No son tantas cosas, son 4 o 5 cositas básicas respecto a los triángulos que le van a ayudar a resolver cualquier problema. Si tengo un triángulo, ya, me dicen que este triángulo, fíjense, ya, este triángulo es equilátero. A mí me nombran solo por el hecho de decirme que se trata de un triángulo equilátero, yo inmediatamente puedo rellenar acá, inmediatamente lo hago. 60, 60, 60. En un equilátero siempre miden 60, todos los ángulos interiores. Y 60 por 3, 180. ¿Viste? Hashtag todo calza. Luego también que sea el equilátero, que este lado y ese lado miden lo mismo. Entonces basta, me dicen, y este lado es 10, pero equilátero. 10 y 10, pues. Y la pregunta era, ¿cuánto mide el ángulo X? ¿Cuánto mide X? Pero profe, si este es 60 y si yo hago la mitad de una circunferencia, siempre tengo que sumar 180. Por eso que usted nos explicó de los ángulos al principio, ¿ven? Si tengo así, si este mide 140, este de acá 40, porque tiene que dar 180. De nuevo 180, miren, lo mismo que los ángulos interiores. Y si esto está así, y me dicen que este ángulo mide 10, entonces este de acá es 170. ¿Por qué? Porque 10 más 170 son 180. Si tengo una cosa así, y me dicen que esto es 20, entonces el de acá, 160. Porque 160 más 20 son 180, ¿ven? Entonces, ¿cuánto mide X? Tengo 60. El valor de X 120. ¿Ya? Así se van completando los problemas de triángulos, sumado a lo que vimos en la clase anterior, sumado a la proporcionalidad, al teorema de Tales, sumado al teorema de Pitágoras. ¿Ya? Chiquillos, lo que acabo de ver es solo un repaso de cositas que ya he nombrado en clases anteriores. Necesito que estudien, necesito por favor que estudien, ¿ya? Vamos a ver un par de ejercicios en el bloque siguiente. Se va a cortar ahora, ojalá no tenga problemas para reconectarme. Así que en 10 minutos deberíamos estar conectándonos con el segundo bloque, ¿ya? Eso, chiquillos. Prepárense, ojalá que estén con lápiz y papel y que hablen un poquito más, están súper callados, están súper capáticos, hablen algo, interrumpan si yo no me enojo, ¿ya? Para saber que están aquí por lo menos, po. Ok, el Basti ya, Basti.
Mitzi, estoy esperando que me hable. La Londra, tampoco, súper callada. Hábleme un poco, pues chiquillo. Estoy a punto de entrar en depresión, en serio. Ya.